Hace unos días una compañera al retirarse del trabajo me decía, Ariel, dice, hay gente que no debería haber nacido. Yo le respondía con una sonrisa, dice, sucede que Dios es compasivo. El término no fue preciso. Dios es Gesed, se dice en hebreo. Gesed es piadoso, tiene piedad, es bueno, es misericordioso. Gesed es un término polisémico, como todos los términos en la tradición hebrea o en cualquier palabra, polivalente, como alguna vez decía, como esa muñeca rusa, matriuska se dice, encontré el nombre, de madera que uno va sacando, abre, tiene una muñeca, pues saca y hay profundidades en esa muñeca dentro de otra muñeca. Y tiene el valor de 72. 72 es porque cada grafema en hebreo tiene un valor numérico. No existían los números en la lengua hebrea y la lengua griega. Los números son los grafemas, las letras. Hoy en general usamos el abecedario romano y los números arábicos. Los romanos tenían unos números, unos palitos, también letras. Pero en hebreo los números son letras. Entonces el término Gesed suma 72. Hei, que es 8, más Same, que es 60, más Dale, que es 4. 72, que es 9. 7 más 2 es 9. 9 que para en hebreo, que en la lengua hebrea es como un 0. Todo número que se suma 9 da el mismo número. 9 más 9 da 18. 1 más 8, 9. Cualquier número multiplicado por 9 da 9. 9 por 5, 45. 4 más 5, 9. 5 más 9 da 14. 1 más 4, 5. Y así. Es como el 0. Porque el Gesed es una sefirá. También corresponde a un estado de conciencia que tiene con esa conciencia expandida donde reconoce uno que todo, absolutamente todo es energía. Or, energía sumado 107 y 2 más 7 es 9. ¿Por qué? Porque cuando el tercer versículo que dice Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, y él dijo, existe, Vayomer, él dijo, Yehi Or, existe energía Or, Vayehir Or, y existe energía. Y ese fue el día Yom Ejad, dice la Torá, no el primer día. Primero en hebreo es Rishon, Ejad es uno. Reconocer esa unidad, ser ese estado de conciencia expandida, que todo tiene un propósito, cada voluntad. La energía es la materia que organiza, la materia con la que se conforma cada entidad en el cosmos, y esa energía promueve una voluntad, un deseo, un propósito. Todo tiene una voluntad. Sucede que el ser humano es libre, tiene libre albedrío. Entonces puede elegir el bien, o puede elegir ser piadoso o ser la impiedad, la piedad o la impiedad, la misericordia o la miseria, ser miserable, ser bueno o ser dañino. Uno elige. Entonces, este Gesed, que vale 72, es homónimo en términos numéricos de Gilgul. Gilgul es transmigración. Gilgul está conformado por el grafema, la Gimel, que vale 3, la Lame, que vale 30, la Bab, que vale 6, otra Gimel, que vale 3, y la Lame, que vale 30. Gilgul. Transmigración por ese también Gel. Hay dos, el ser humano, la Bab, que rueda y rueda, se va refinando esa voluntad, va aprendiendo. No es lo mismo la información que el aprendizaje. Hoy hay una página, si les interesa, que se llama Pandemia Digital, donde la información es como una especie se nos desinforma o se distorsiona la realidad a partir de los medios, de las redes, lo que llaman los trolls, las fake news. Hay un terrorismo, podríamos decir, digital. Hace poco vi una película que protagonizan Jackie Chan y Pierre Brosnan, que se llamó El Implacable, traducción al español. En España se llama El Extranjero. Estaba a ser una novela del año 1992 que se llama The Chinaman.
Ji Chineman es el hombre chino. Y este hombre chino, hay un atentado en Londres y muere su hija. Yo sé que es un hombre que tenía avesado en la política, había sido formado en la milicia china. Empieza a buscar quién es el culpable, porque no da respuesta a la política, al sistema político, hasta que llega a un viceministro que interpreta Pierce Brosnan, que había sido terrorista, el DIRA, el ejército republicano irlandés, que promueve cada vez más el terrorismo para independizar Irlanda del Reino Unido. Entonces dice que no conoce, dice no sabe quién es. Entonces le dice que el terrorismo y la política son los dos extremos de una serpiente. El terrorismo y la política. Y uno observa, ¿no? Ahí, si uno se da cuenta, el terrorismo, hubo terrorismo de Estado, aquel que gerencia esta página, este canal, Pandemia Digital, dice que estamos viendo un segundo plan Cóndor. Plan Cóndor fue un terrorismo de Estado que en Latinoamérica, en la década del 70, promovió el terrorismo de Estado. Secuestros, desapariciones de personas, tortura. Pero hoy muchos terroristas, Pierce Brosnan interpreta a un exterrorista que es viceministro de Irlanda. Muchos terroristas hoy son políticos y hasta presidente de la República. Entonces tiene razón, hay un terrorismo que uno convive con la miseria. La sociedad es miserable, es impiadosa. La complejidad de la sociedad. Entonces, pero uno debe aspirar al refinamiento, al mensaje hace que uno refine esa voluntad para ser cada vez más piadoso, bondadoso, misericordioso. ¿Y cómo se expresa esta bondad de Dios en el ser humano? En esta transmigración. Uno nace y vive un tiempo y llega a un quinto grado de escuela primaria, pero deja este mundo. Entonces la piedad, Gesed de Dios, que es homónimo de Gilgul, 9, ese cero que tiene con la energía, nos permite volver a este mundo y terminar la primaria. Entonces otra vida termina primaria y deja este mundo. Y la piedad de Dios es que volvamos a este mundo y empecemos la secundaria, el liceo. Y llegamos a hacer el ciclo básico. Y dejamos este mundo. Entonces vuelve la piedad de Dios, la bondad de Dios, Gesed, Gilgul, hace que volvamos a este mundo y dejamos una orientación. Encontramos nuestro deseo, nuestra voluntad se empieza a reconocer. Lleva mucho tiempo a reconocer cuál es nuestro deseo. Y entonces en Argentina hay bachillerato, comercial, carreras técnicas. En Uruguay es orientación humanística, científica, biológica, artística, y uno emprende esa orientación porque tiene lo que le place y refina su deseo, su sensibilidad. El aprendizaje tiene con la sensibilidad, no es más sensible. Deja este mundo y empieza la facultad y así hasta que es una persona realmente sensible, bondadosa o piadosa. Y convive con una sociedad, una cultura que promueve el vicio miserable, no promueve la virtud. Nadie nace, decía Maimónides, ni vicioso ni virtuoso, hay una tendencia. Pero si la cultura promueve el vicio, uno observa en cualquier institución, pública o privada, la connivencia, la injusticia, la acomodo, el robo. Hace unos años acá atrás, en el comedor de este departamento, analizamos los mandamientos, los 10 enunciados, ese librote en hebreo, y me decía, Ariel, pero todos roban. Sí, digo, pero está mal. Y el robo no significa, la orientación de la justicia está a la búsqueda del robo del arrebato, el robo con mano armada, arma blanca o de fuego, que hace daño a otro. Pero hay robos en una oficina, en un ministerio. Uno puede firmar un papel y entregar el puerto, como pasó en Uruguay. La soberanía de un país. O aún en multinacional, no cobrarle el agua que utiliza para su negocio, mientras el resto de la población paga el agua. Entonces el robo es el vicio, y uno observa eso y es muy difícil para la persona que no madura, porque la presa que tiene con la madurez, la sensibilidad, convivir con esa realidad. Decía, está escrito, que se dice que Akiva Ben Yosef, un
un rabino, una persona sensible, un hombre piadoso que vivió en el siglo I, nuestra era, dice que todo está previsto, se nos otorga libre albedrío y Dios, Él juzga con bondad. Usted se me dirá, dice, nosotros somos Dios. Sí, la persona más piadosa, más bondadosa, más misericordiosa, que tiene gesed, que tiene esa conciencia expandida, hay una instancia inconmensurable con Dios. Por eso es difícil a veces, y nos indignamos cuando observamos y convivimos con personas absolutamente miserables.